Buen día chicos, ¿cómo están? Soy Julia López. En esta clase vamos a trabajar principalmente con la respuesta 4 y la respuesta 5, perdón, la 5 y la 6, que se refieren principalmente a los terneros, ¿sí? Bueno, por acá tenemos las preguntas. La 5 es esta que dice qué diferencia hay entre un proceso digestivo de los terneros en una dieta láctea y una pastoril. Y después la otra que tenemos es principalmente cuando están consumiendo leche, que sería antes del destete, y después cuando ya están consumiendo alimento no lácteo, que sería ya la dieta de rumiante. ¿Sí? Vamos a ver el desarrollo de las cavidades, los microorganismos. Bueno, primero que nada les quería hacer una breve introducción con respecto a los terneros. Ustedes tienen que tener en cuenta que depende del sistema de crianza que tenga, si es natural, artificial, bueno, hay varias clasificaciones, es cómo se va a suministrar alimento a este ternero, ¿sí? De qué forma, si va a ser de la madre, si va a ser con otros medios, con mamadera, con balde, bueno, diferentes opciones. Pero al inicio, cuando el ternero nace, mama calostro, ¿sí? El calostro dura aproximadamente 3 días o 5, sí puede llegar a durar. Y hasta o sea, desde ese periodo que se termina el calostro comienza la leche, ¿sí? Y le denominamos periodo de lactancia o de lactante desde que tiene 0 días de vida hasta que tiene aproximadamente 3 semanas, que es el periodo de prerrumiante, ¿sí? Después tenemos otro periodo que va aproximadamente desde esas 3 semanas hasta las 8 semanas, que es un periodo de transición, que es donde se empieza a acostumbrar al ternero, ¿sí? Y después tenemos más de 8 semanas, que ya, bueno, depende del tipo de crianza, pero ya suele ser un animal rumiante, ¿sí? Que come la dieta ya de un adulto. Y bueno, prácticamente eso. Lo que les quería aclarar también es que tienen que tener en cuenta cómo son estas cavidades del animal, los preestómagos, ¿sí? A la hora de nacer. Tienen que tener en cuenta que es un medio estéril, ¿sí? Hasta que nace, digamos. En el retículo rumen no hay microorganismos, que ya vamos a ver que un animal adulto necesita microorganismos para producir la digestión. Este retículo rumen del ternero recién nacido tiene las papilas rudimentarias, que hay uno de los libros uno de los artículos que ya les voy a pasar, que establece que miden menos de 1 milímetro de altura, ¿sí? Cuando el rumen de un adulto, bueno, tienen que recordar que tiene un epitelio estratificado córneo, que tiene las papilas, ¿sí? Y después otra característica que tiene el ternero es que las láminas del omaso están bien rudimentarias, ¿sí? No están bien desarrolladas como va a ser más adelante. En cambio, en ese ternero recién nacido, el abomazo tiene mucho tamaño, o sea, es de gran tamaño, y el rumen, si lo deberíamos comparar, digamos, es menos a la mitad del abomazo. Cuando en un animal adulto es 9 veces mayor el rumen al abomazo, que eso ya lo van a ir viendo, digamos. Pero bueno, esta relación de tamaño va cambiando a medida que el animal va consumiendo otro tipo de dieta. Creo que era hasta las 8 semanas, a las 8 semanas de vida del animal, por ahí, ya la relación empieza a ser igual. O sea, tenemos 1, 1, que sería que el rumen y el abomazo ya tienen el mismo tamaño. Y después el rumen se va desarrollando cada vez más, entonces va siendo cada vez más grande. Bueno, también tienen que tener en cuenta que el abomazo al inicio no tiene secreción de ácido clorhídrico, o sea, está sin digestión gástrica. ¿Por qué? Porque el calostro tiene que eso es el primer día de vida. El calostro tiene que llegar hasta ahí, ¿sí? Y esas inmunoglobulinas no tienen que ser digeridas, o sea, no tienen que ser degradadas, perdón, porque tienen que atravesar luego la barrera en intestino para poder incorporarse al organismo. Esto era lo que llamábamos inmunidad pasiva, que es la inmunidad que le transmite la madre al ternero, ¿sí? Bueno, en el caso este del calostro, el calostro también lleva en su interior un factor que se llama factor antitripsina, ¿sí? Que le va a servir en el caso del intestino, para la absorción intestinal. La absorción de este calostro, tienen que recordar que era a través de pinocitosis, era entre los enterocitos, sí pasaba fácilmente. Esto es el primer día, porque ya después las estructuras se vuelven menos permeables.
Bueno, busquen qué componentes tiene el calostro, compárenlos con los componentes de la leche. Eso también lo vemos mucho en Fisio 2, pero es importante que ustedes sepan que el gran componente que tiene el calostro es la gran cantidad de inmunoglobulinas que presenta. Además, bueno, tenían la vitamina A, también tenían la A, D y la E. Sí, la D y la E creo que eran. Bueno, tiene calcio, magnesio, la lactosa, ¿sí? Bien, bueno, esto ya que les nombro la lactosa, les recuerdo que la lactosa va a ser digerida en intestino y se va a volver moléculas más chicas, ¿sí? Que van a ser la glucosa y la lactosa, que van a ser las que se van a absorber, ¿sí? Bueno, otra cosa es que les dije que no tiene microorganismos este ternero cuando nace, pero a medida que va naciendo, o sea, va desarrollándose, en los primeros días de vida, este ternero va a ir incorporando a su tracto digestivo las bacterias que van a ver que va a necesitar después para hacer la digestión. Una de esas bacterias viene en la leche, que es el lactobacillus, ¿sí? Y bueno, los otros microorganismos los va a juntar de diferentes fuentes, como cuando chupa el pezón de la madre, o sea, de la mama, o sea, del ambiente. Puede ser, por ejemplo, de la materia fecal, porque los bovinos adultos, bueno, y otras especies también como el caballo, el bovino adulto en su tracto digestivo tiene bacterias. Bueno, ya vamos a ver que, por ejemplo, el abomazo no. En el abomazo no hay microorganismos porque se mueren por la secreción ácida. Pero tenemos diferentes microorganismos, hay algunos que también sobreviven, ¿sí? Y pasan, y también en el intestino tenemos colonización bacteriana. Entonces ese animal adulto después defeca. Esa materia fecal va a parar al suelo. Ese ternero que acaba de nacer está en contacto con el suelo, ¿sí? Empieza a investigar, lame el suelo, está en contacto constante con él, y así de esa forma va a ir incorporando microorganismos a través de la boca, ¿sí? Y esos microorganismos se van a ir alojando en el retículo rumen, ¿sí? Bueno, después van a ir viendo que a medida que va ingiriendo alimento, también en el alimento hay bacterias y otros microorganismos que van a ir ingresando. Bien, bueno, después les quería hablar de ese periodo de prerrumiante, que es desde el primer día, digamos, que nace hasta las 3 semanas aproximadamente. Es cuando, bueno, primero acuérdense que consume calostro, después va a empezar a consumir leche, ¿sí? Y bien al último de esas 3 semanas puede llegar a empezar, bueno, depende del criador, con algo de alimento sólido, ¿sí? Bueno, acá como la foto les dice, y como deben haber estudiado en anatomía, ustedes tienen el reflejo del surco gástrico, ¿sí? Que este reflejo es el que permite que ese alimento líquido, que sería la leche, o bueno, el calostro, pase desde la boca, o sea, ingrese a la cavidad, ¿sí? Y lo que va a hacer es saltearse el retículo rumen, ¿sí? Entonces, pasar directamente, ahora les pongo esta diapositiva, pasar directamente, ¿sí? Por acá, que sería la gota esofágica, el bypass del rumen, que es que lo saltea, ¿sí? Y pasa directamente al abomazo, donde se va a comenzar a degradar este alimento, ¿sí? Lo que ponemos acá en la diapositiva es que, bueno, al inicio son monogástricos, que quiere decir que utilizan una sola cavidad, ¿sí? Que sería el estómago, que en este caso de los rumiantes se llama abomazo, ¿sí? Que es el estómago glandular, es decir, que tiene glándulas que van a producir la secreción, porque los otros, que son los preestómagos, son aglandulares. ¿Qué quiere decir? Que no poseen glándulas, ¿sí? Bueno, la colonización de microorganismos que todavía no está establecida, que ya les dije cómo. Bueno, si cayera leche en el rumen, se va a producir la descomposición, se va a producir una patología, digamos, ¿sí? Y esto va a generar la diarrea del animal. La leche cae y no puede ser digerida, ¿sí? Porque todavía no tengo microorganismos que la puedan digerir. Bueno, que es esto de la gotera esofágica. Y ya vamos a ver que el estímulo es la succión, ¿sí? Que va a producir la contracción de estos músculos, la contracción, y va a producir este bypass, que es como un canal, que tengo una foto, que ya se los pongo, este canal, ¿sí? Entonces a través de ese canal me va a comunicar
a estas estructuras para que la leche pueda caer a abomazo y recién ahí sí pueda ser digerido. Tienen que tener en cuenta que en el caso del abomazo no se secreta pepsinógeno al principio, ¿sí? O sea, no tenemos la actividad de la pepsina, que es una enzima proteolítica, ¿sí? Bueno, pero sí tenemos que tener en cuenta, a ver, creo que lo tengo acá, tenemos que tener en cuenta que sí tenemos en el caso del abomazo un factor que es para digerir esta leche, que es la renina, ¿sí? También algunos autores la llaman quimiosina. Con esto se produce un proceso digestivo que se llama cuajada o coágulo, también lo pueden encontrar como coágulo, que nos va a separar. Por un lado vamos a tener la grasa de la leche con las proteínas, ¿sí? Para los caseinógenos, que se va a formar el caseinato de calcio, se va a producir la proteólisis por la renina, todo en abomazo, ¿sí? Y después va a pasar al duodeno. Y por otro lado, porque se llama cuajo justamente porque se forma una parte sólida y una parte líquida, la parte líquida va a ser el suero, que bueno, justamente va a estar formado por proteínas séricas que son la albúmina y las globulinas, y también va a tener lactosa, que sería el azúcar o el hidrato de carbono que tiene la leche. Esto va a pasar directamente a duodeno. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que en duodeno es donde se produce la absorción, ¿sí? De la sustancia. Ahí en el duodeno se va a generar la proteólisis duodenal y nos va a permitir después la absorción. Otra cosa que no les dije que es importante es que en la saliva de los rumiantes tenemos la esterasa de estos prerrumiantes, que lo que hace la esterasa es hidrólisis de los lípidos de la leche. Entonces, en ese caso, esta grasa láctea va a ser hidrolizada, que bueno, también es por la renina, y vamos a separarla en ácidos grasos y glicerol, que bueno, gracias a esta lipasa que les digo que viene en la leche, esta esterasa, que nos va a ayudar a degradar los lípidos de la leche, que en realidad esta enzima la generó la glándula mamaria de la madre, por eso viene en la leche, o sea, viene viajando directamente. Bueno, y después tenemos el periodo de transición, porque vieron que fuimos en orden, que este periodo de transición es de 3 a 8 semanas, que es cuando ya el productor le empieza a adaptar de esa dieta de leche, le empieza a adaptar la dieta mixta, que sería ya empezar a ponerle alimentación, que es del rumiante adulto, digamos. Le ponen balanceado, grano, que puede ser de maíz, de sorgo, bueno, vienen un montón. Y este balanceado se lo ponen a voluntad, digamos, que el ternero empiece a comer, no es que lo obligan. Entonces el ternero por curiosidad, porque ve a la madre que come, y bueno, todo esto empieza a probar, digamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Que este ternero se vuelva, o sea, empiece a tener microorganismos, ¿sí? Que empiecen a actuar estos microorganismos en retículo rumen, para que luego, cuando estos sólidos empiecen a caer ahí adentro, puedan empezar a ser degradados. Y bueno, tienen que tener en cuenta que cambió totalmente la dieta, porque de ser una dieta de leche, o sea, de una dieta muy rica en glucosa, empieza a ser una dieta rica en ácidos grasos volátiles, que son los productos de degradación de este alimento sólido, y estos ácidos grasos volátiles los van a formar las bacterias en el rumen. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante que la glucemia del rumiante es una glucemia baja, ¿sí? 60, 70, a comparación que de la glucemia de un canino, de un perro, que ya van a ver que es de 70 a 120, ¿sí? Porque utiliza diferente a los nutrientes del alimento. En el caso del rumiante, tenemos la producción de ácidos grasos volátiles por los microorganismos, y gracias a que se desarrollan, o sea, que se producen esos ácidos grasos volátiles, se van a poder desarrollar las papilas y la motilidad muscular, o sea, que el retículo y el rumen se comiencen a mover, y el desarrollo de las hojas, estas del abomazo que les dije antes, que en el ternero no están desarrolladas. Bien, no sé si me falta algo más. Bueno, cuando el rumen empieza a tener sustrato, que sería este alimento que este ternero va empezando a depositar porque lo va comiendo, porque ve a la madre y todo esto,
va a empezar a haber motilidad, estas papilas se van a empezar a desarrollar, se van a volver más grandes y así va creciendo el tamaño del rumen. Y bueno, y me falta la última etapa, que sería la de cuando ya, digamos, le dan la dieta de adulto, que es cuando es más de 8 semanas, que se empieza a llamar rumiante. El surco reticular se vuelve errático, surco reticular no, perdón, la gotera esofágica, bueno, sí, también se puede llamar de esa forma, se vuelve errática, ¿sí? Y ahí no se utiliza más. Entonces el alimento empieza a caer en orden. Del esófago cae al retículo rumen, ¿sí? Del retículo rumen al omaso, y del omaso pasa al abomaso, que sería el estómago glandular, ¿sí? Donde el pepsinógeno va a sustituir a la renina. O sea, no se va a secretar más renina, sino que ahora sí se va a secretar pepsinógeno en el abomaso, que ya vamos a ver que es para degradar las proteínas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en digestión, así no se les hace tanto lío. Bueno, y por último, perdonen que no tenía muchas diapositivas, en este caso de los terneros, pero es porque no sabía qué más ponerle, porque es más que una explicación oral. Bueno, fíjense en el caso del arco reflejo que tenemos que ver, ¿sí? Fíjense los estímulos, que serían los mismos estímulos que vimos hace un rato, también vimos en el otro power, ¿sí? Que les conté que para la salivación tenemos estímulos con alimento y estímulos antes de que el alimento ingrese a la cavidad oral, ¿sí? Esto es igual, fíjense que los fotorreceptores que tenemos de la vista, el olfato, ¿sí? Ya empiezan a captar que hay alimento, entonces ya se empieza a estimular la formación, o sea, se empieza a estimular el centro del surco, entonces se dan los pliegues del músculo que forman este canal, digamos, para que podamos llevar la comida hasta la abomaso. Bueno, los estímulos que tenemos son el hambre, mecanorreceptores, que es cuando empieza a succionar el ternero, la glándula mamaria y la madre, ¿sí? Tenemos los fotorreceptores de la vista, y los quimios, que serían los que van a captar el gusto, ¿sí? Y la presencia de sustancias químicas, que sería el alimento en la boca. Bueno, van a llegar por vía eferente sensitiva, ¿sí? Al centro del surco gástrico, y por vía vagal eferente van a ir a los músculos del labio y la gotera para que se produzca la contracción, que se forme ese canal, y además van a estimular el péptido intestinal vasoactivo, que lo que va a hacer es relajar el esfínter omasal, ¿sí? Y el abomasal, que es el retículo masal, este canal, que es justamente para favorecer la llegada del alimento al abomaso, ¿sí? Bueno, no sé si me quedó algo que no les haya quedado claro o lo que sea. Acuérdense que nos pueden preguntar a través de un mensaje por el aula virtual. Pueden mandar un mensaje por ahí. Si algo nos quedó claro, si lo que sea, no duden en preguntar. Muchas gracias, chicos.